Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Muy buenas noches, amigos. En esta... Casi junto empezamos. Sí, claro, vamos a ver el dúo. fue por lo que estábamos conversando hace un instante, me adelanté. ¿Me permite? Entonces? Sí, claro, claro. Esta es una noche húmeda, fría, pero acá en el ambiente de Red de Comunicación Social estamos contentos de acompañarles y que nos acompañen en esta otra edición de su programa Zoom Político, que seguimos haciéndolo en cabina. Y en esta noche fría y con un tránsito feroz por ser fin de semana, más la llovizna y fundamentalmente la falta de educación y de respeto por las normas del tránsito, hemos llegado en paz e íntegramente con ustedes. Y vamos a empezar con los temas internacionales. Muy bien, Manolo. Básicamente yo quisiera pedirte que nos presentaras un panorama global de la situación mundial y sobre todo de los focos de conflicto que hoy día existen, que parecen ser muchos. Muy bien. ¿Nos pones por favor el mapa, Sofía? Miren, voy a tratar de ser sumamente breve porque no se puede abarcar todo y tampoco podemos competir con aquellos a quienes consultamos. Ustedes están viendo el mapa ahí. Hacia el norte está el círculo polar ártico, que hoy día es un fenómeno importantísimo de efectos del cambio climático por su descongelamiento. Se está descongelando y por lo tanto facilitando las comunicaciones civiles y militares, de comercio y de movimiento de naves de todos aquellos estados que son parte soberana de ese círculo polar ártico y del Ártico. El más importante de ellos en cuanto a tamaño es Rusia, pero también hay otros pequeños que están al lado de ellos, que son Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca por Groenlandia, Estados Unidos por Alaska. Entonces, menos China, pero China tiene una asociación estratégica con interés en el Ártico, interés superior en el Ártico, pero no soberano. Más adelante en el futuro, probablemente por la poca población que tiene Rusia en esas zonas, en las zonas que están desde la palabra Rusia hacia arriba, la parte de Siberia, que tiene poca población, en cambio la China tiene mucha población, de repente en el futuro va a haber algún problema ahí, pero esos son desbalances. El otro problema mundial es el desbalance entre recursos y el crecimiento acelerado de la población en condiciones de cambio climático y de cambio en los patrones de economía. El único, aparte del Ártico, el único que es un foco de tensión muy importante, como hemos señalado, el único que no es foco de tensión mundial es la Antártida. Pero después, si nosotros miramos la parte superior, tenemos hacia el lado derecho, ahí están concentrados en el extremo oriente, hacia la derecha mirando el mapa, en el extremo oriente, todos los conflictos del Asia-Pacífico y del Indo-Pacífico, que son varios y que tienen que ver con los intereses que entran en conflicto y a veces en colisión, y hoy día en plenas negociaciones, distintos tipos de negociaciones de los estados que ahí aparecen: Japón, Rusia, la China, la península indostánica, hasta la India, pero también hacia la mano izquierda, hacia donde vamos hacia África, entramos al oriente, donde hay otro tipo de conflictos, que no son solamente los conflictos del mar, sino los conflictos por el dominio territorial. Y por esa razón va a ser muy improbable, no imposible, que los focos de conflicto que hay en el llamado Oriente Medio, Cercano Oriente, en fin, hay toda una discusión ideológica sobre el uso de los términos que en este caso no interesa porque se están viendo ahí, van a continuar, independientemente de
si hay dos estados, Israel y Palestina, o no hay, pero eso va a continuar, porque hay intereses en conflicto de tipo marítimo, de tipo territorial, de tipo aéreo, de recursos, y además culturales, ideológicos y religiosos, a los cuales muchas personas no le ponen mente, no reflexionan sobre ellos, pero que son vigentes y que tienen que ver, por ejemplo, con la migración musulmana hacia Europa, que entra en colisión con otro tipo de cultura que tienen los europeos, que a su vez, a través del fenómeno del colonialismo, trataron de implantarla en todo el mundo, católicos, protestantes, lo que fuera. El otro foco de conflicto importante está alrededor de Ucrania, pero también el sur, el Mar Negro, porque si Rusia logra imponer sus intereses, no vamos a entrar aquí a la cuestión de la legalidad o la ilegitimidad, sino si logra imponer sus intereses en las zonas que van desde el mar de Azov, que está a la derecha, que ahí no se ve en el mapa, hacia el Mar Negro, entonces quedaría solamente de dueños del Mar Negro Rusia y Turquía, lo cual es poco probable porque Turquía sería una potencia menor en relación a Rusia, pero está ahí presente y además es la que le da la salida, le puede dar la salida hacia el mar tibio que sería en este caso el mar Mediterráneo, a los intereses rusos, pero que a su vez ya tienen una base militar y una base aérea en la zona de Siria, que no se ve bien en el mapa. Pero entonces esa es una zona muy relacionada, tanto por lo que dije como por un corredor que hay y que prácticamente va desde el sur de Rusia hasta el Océano Índico. Eso es un foco de tensión muy importante. Luego hay focos de tensión de menor cuantía, por así decirlo, en la zona atlántica, pero no nos olvidemos que entre España y Marruecos y la parte norte de África hay también tensiones y intereses que convergen y divergen. Pasamos en este caso al hemisferio donde se encuentra todo nuestro continente. Ahí sabemos muy bien cuáles son los conflictos fundamentales. Y hoy día, que se concentran más que en México y Estados Unidos, que sigue siendo un problema comercial, probablemente es improbable, para decirlo en otros términos, que sea un conflicto de tipo militar, pero sí hay una tensión cada vez más caliente en el Caribe, que va desde Venezuela hacia arriba, con todo un desplazamiento de naves. Y luego los temas de Colombia con Venezuela, que eso no está resuelto, y también los focos de tensión que existen entre las fronteras, que son focos de tensión más bien de nuevas amenazas no militares, que son las amenazas de tipo económico, de guerrilleros que se transformaron en terroristas, que se mezclan con bandas criminales de todo tipo, no solamente los narcotraficantes, sino contrabandistas, tala ilegal y otros recursos que están en las fronteras amazónicas, que hoy día ha sido la declaración de la cumbre amazónica en Bogotá, y termina el domingo, termina la reunión, con pocas expectativas de que salga algo práctico y concreto ahí, y más bien con un conjunto de declaraciones que para muchos van a interpretar, seguramente con buenas razones, como más de lo mismo. En el caso, el conflicto latente, que no es militar de ninguna manera ahorita, pero sí hay de intereses económicos, está dado por el Pacífico. Ya desde fines de los años 80, el poderío económico mundial se ha ido desplazando desde el Atlántico hacia el Pacífico. Y hoy día la China pues tiene sus intereses puestos en el Pacífico suroccidental, y eso representa una relación muy especial de tensión, todavía no de conflicto abierto, pero sí de tensión. Y si vemos, termino con esto, mi estimado Elmer, si vemos el Perú, Brasil y luego de manera horizontal hacia la derecha del mapa, vamos a encontrar que ahí están todos los BRICS, y que por lo tanto ese es otro elemento que no solamente puede verse, como en el caso de América, del continente americano, de manera vertical, sino en el cruce de intereses que vienen en el hemisferio occidental
de Eurasia, Europa y Asia, hacia el sur y del sur hacia el norte, pero también cruzado por este elemento de los BRICS. Todo eso en un mundo que cambia su economía, sus redes militares de todo tipo, aire, mar, tierra, profundidades, y además el cambio climático con el cual iniciamos esto, que creo que me estoy pasando los minutos. Muy bien, yo quería hacer un comentario chico al mismo tiempo que Dale. una pregunta. Normalmente los planisferios son engañosos porque no reflejan que la Tierra es más bien esférica o de una forma parecida. Entonces lo primero que hay que hacer, y los cartógrafos tienen este problema, es convertir en cilindro eso que están viendo ustedes en plano. Y luego ya se le da una forma más redonda, que es el mapamundi que conocemos. Si ustedes lo ponen en cilindro nomás, ya se dan cuenta cómo es la conexión del Perú con el Asia-Pacífico y cómo es que el giro económico, del poder económico en el mundo, ha provocado que el Perú esté en una posición estratégica, hoy con el puerto de Chancay y aparentemente pronto con el puerto de Corío también. Ahora bien, la pregunta es, Manolo, ¿hay sobreproducción de armas en el mundo? Bueno, las industrias militares, para decirlo de manera sencilla, las industrias que matan, las industrias que curan, las industrias de la comida y la ciencia y tecnología son las más importantes del mundo junto con el comercio. Hoy día, las redes comerciales y las cadenas que agregan valor a ese comercio son claves. Un ejemplo, el Perú puede tener mucho dinero como tenemos hoy día, pero seguimos siendo un país que no está industrializado. Y esa es una pregunta que yo dejo también para los próximos invitados que tengamos aquí y en el programa de geopolítica. El tema central es, ¿se industrializa usted? ¿Tiene usted como Estado mayor valor agregado y mayor valor compartido o no? Si no lo tiene, sigue siendo exportador. Pero la pregunta quizás sea, ¿y Singapur, por ejemplo? Singapur es ciencia y tecnología. Pero básicamente es portuario. Es portuario, tiene una posición clave, así lo fue durante el periodo previo incluso a la colonización europea, ¿no? En la época en que ese mundo que desconocemos, que es la historia de Asia y del Asia-Pacífico. Ese que no estaba en nuestro libro de Historia Universal. Así es. Así es. Exactamente, pero para no escaparme de tu acotación, que es muy importante, Singapur es pequeño, siempre ha sido un puerto, pero hoy es un puerto con alta tecnología, ha resuelto sus problemas de gobierno, es bastante eficiente, no figura en ningún mapa con corrupción importante y tiene una altísima capacidad de gestión y de negociación. Y de educación. Así es. Su ciencia y tecnología está basada en una buena educación y que ahí son de distintas nacionalidades. Sí, pues eso es lo que de origen, distintas. Porter lo llamó ventajas competitivas, ¿no? Exactamente. Cómo explotas tu posicionamiento y tus ventajas comparativas y las conviertes en ventajas competitivas. Parece que el mundo hoy día está pensando más en la guerra que en la posibilidad de un desarrollo global como parecía suceder en los 90. Así es. Y infelizmente o felizmente la paradoja contemporánea absolutamente vital, existencial, es que no se llega a una mayor escalada militar por temor a que alguien se equivoque por algún alambre o por alguna voluntad y un dedo que aprieta un botón y entramos a una escalada atómica que no se detiene ni siquiera con las bombas pequeñas de las cuales tanto se habla, porque los vientos no se controlan y son los que dispersan el mal. Y porque además parece que hay países, está claro que Rusia, que han tomado una providencia extraña o lógica, y es que en caso de que Rusia fuera destruida nuclearmente, tiene todo dispuesto, o sea, bastaría que mataran a sus líderes para que lanzaran automáticamente los disparadores de armas nucleares. Entonces, estamos en una situación compleja, pero habrá que pensar con creatividad también cómo es el propósito de este programa. Ahora, Manolo... Y recordemos que habían en la época del blanco y negro algunas películas. Yo recuerdo una que además está en una novelita que se llama Fail Safe, Límite de Seguridad, que con
con algunos actores importantes de los años 60, en que se trata este tema. Y ya en esos años, de los años 50, hubo películas importantes europeas, chinas no las conocía, rusas tampoco, europeas y estadounidenses, que tocaban el tema del riesgo nuclear. Muy bien, Sofi, vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar del fallo del Tribunal Constitucional. Estamos presentando Zoom Político. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche. Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, enfocando temas claves del pasado reciente, del presente y del futuro del país. Un programa serio y a la vena, sin tapujos. Vamos a tener 3 ejes fundamentales en nuestro programa. El primero ha de ser el de la ciudadanía y la no discriminación, que los peruanos nos aprendamos a reconocer iguales entre nosotros. El segundo eje va a ser el del reconocimiento de todos los talentos que existen en el país y en su población, porque no necesariamente los talentos tienen que ser formales para incorporarse al capital humano de nuestro país. Y el tercer eje, el análisis de la gestión pública, el análisis de la política sectorial principalmente, sustentado en casos de éxito en medio de una actividad que lamentablemente hoy día está muy desprestigiada en nuestro país y que nosotros queremos contribuir hace que se convierta en una gestión exitosa. Y lo haremos contando con talentosos y distinguidos invitados, varones y mujeres, de todos los departamentos, de todas las Andes y también del exterior. Les esperamos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco del fallo del Tribunal Constitucional alrededor del tema de la inmunidad presidencial en nuestro país, salvo por los delitos establecidos en el artículo 117 de la Constitución. Quería comenzar precisando algo que es naturaleza del programa. Si bien es cierto, y lo vamos a hacer también, vamos a acudir a profesionales especializados en los temas que vamos a tratar, también nuestro programa tiene el propósito de reconocer la ciudadanía. Es decir, todos los peruanos, en tanto ciudadanos, tenemos derecho a la opinión. Obviamente, sugerimos que este derecho a la opinión sea una opinión informada, no una opinión de anatema, de invectiva, de insultos, sino una opinión basada en data. Cumpla su deber y tiene su derecho. Así es, ¿no? Y de eso vamos a seguir hablando, pero
En este programa queremos que el ciudadano pueda expresarse con la certeza de que no será apabullado por técnicos, especialistas, en este caso constitucionalistas, que pueden decir cosas absolutamente diferentes sobre algunos temas. Entonces, hemos preferido en esta circunstancia apelar a la opinión ciudadana. Y para apelar a la opinión ciudadana, lo más simple es comprender básicamente que, estando investigada a la presidente Dina Boluarte por diversos eventuales delitos, presuntos delitos, estos no han pasado por la subcomisión, o sea, no han pasado el tamiz de la subcomisión de acusaciones constitucionales en el Congreso. Y en segundo lugar, han sido objeto, por parte de los abogados de la señora Presidente, de una impugnación ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha resuelto, porque se supone que el presidente no puede ser acusado, según el artículo 117 de la Constitución, por, sino 4 delitos básicos que tienen que ver con ruptura del orden constitucional. Todo lo demás no es materia de acusación durante su mandato. Tienen que esperar a que termine el mandato. Disolver el Congreso, por ejemplo, salvo en lo previsto ante 2 denegatorias de confianza expresas, ya está claro eso, o por ejemplo, interrumpir el funcionamiento de los organismos electorales, o eventualmente incumplir pues las funciones constitucionales del presidente. Salvo eso, el presidente no puede ser materia, o la presidenta, como en este caso, no puede ser materia de acusación penal, sino previo paso por el tamiz de la acusación constitucional del Congreso. Y en segundo lugar, es taxativamente prohibido que el presidente sea acusado por delitos penales, si es que está durante su mandato. Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional? Uno ha tenido una mayoría de 5 votos contra 2 votos. Estos 2 votos no han puesto en cuestión que hay que acotar, que hay que limitar los casos en que él o la presidenta puedan ser investigados. Circunscribirlos, definirlos. Pero estos 2 votos singulares, que son cada uno distinto, han coincidido también en que no es aceptable que se establezcan límites extraconstitucionales. Es decir, si no está en la Constitución, el Tribunal Constitucional no puede establecer límites diferentes, porque el Tribunal Constitucional está para eso. Muy bien. Resulta que en el Tribunal Constitucional 5 magistrados han decidido que sí pueden acotar esto de manera más o menos razonable, y como el derecho no es una ciencia, y mucho menos una ciencia exacta, entonces esto es opinable, por supuesto. Y como es opinable, gana la mayoría, y la minoría se subordina a lo que ha decidido la mayoría. Así ha sido, ha habido un fallo. Este fallo limita la acusación a los 4 delitos comprendidos en el artículo 117, pero además establece algunas normas procedimentales, como por ejemplo que el presidente puede ser interrogado hasta 2 veces por la Fiscalía, como por ejemplo que no es procedente el allanamiento de las oficinas ni el domicilio presidencial, salvo que se produzca previamente la vacancia. Está establecido también con claridad que en caso de que hubiera otro tipo de incidentes, estos pueden ser
pasibles de vacancia presidencial, pueden provocar la vacancia presidencial. Pues así las cosas, los magistrados Gutiérrez, Tixe y Monteagudo, que han sido los votos discrepantes, han señalado su disensión, pero han acatado la decisión de la mayoría. Eso es institucionalidad. Esto es indispensable. No se puede decir fácilmente, este fallo es inconstitucional porque no me gusta. Eso no se puede decir. El fallo ha cumplido con los procedimientos. Uno puede estar a favor o en contra. Hay opiniones de lo más interesantes al respecto y seguirá habiéndolas. Una nueva composición del Tribunal Constitucional o la misma, si es que revisaran algún caso, podría sin duda hacer una reinterpretación de este asunto, como se hizo con esta composición del Tribunal Constitucional respecto de lo que Vizcarra llamó denegación fáctica de la confianza, y ya el Tribunal Constitucional dijo esto no es posible, la denegación es expresa, no hay denegación fáctica. Y eso fue un invento. Nunca hace un invento total para justificar lo invento en el cual han caído muchos amigos nuestros, o no muchos, amigos nuestros que se dicen abogados, que defienden los derechos humanos. Pero nuevamente, como el derecho no es una ciencia, no es exacta mucho menos, es un tema opinable. Lo importante es que las instituciones funcionan con sus reglamentos, con sus mayorías, con sus minorías, y así se toman las decisiones. Así como la sentencia judicial, basta que haya mayoría suficiente de los jueces encargados para tomar una decisión, iguales en todas las instancias democráticas, así como en el Congreso, basta que haya la votación adecuada, entonces se habrá mayoría, minorías. ¿No? Sí, por favor. Una preguntita. Muchas personas que no tienen conocimiento de detalle ni de fondo de estos temas, más o menos dicen lo siguiente, ¿no? ¿Cómo es posible que esta persona que es presidenta ahora, ¿no?, que tiene tanta mala fama, tantas acusaciones, de las cuales se defiende, en algunos casos se defiende bien, en otros de manera, para mí, increíble? Pero dicen, ¿por qué se tolera en el Perú esto? Si en otras partes del mundo eso no existe. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que establece la Constitución es la única verdad para el Tribunal Constitucional. Pero me refiero a que en otros países... En legislación comparada yo no tengo mayor información al respecto, pero es simplemente un asunto de modificación legal. Es decir, si yo quiero que haya más causales, y por favor con los últimos gobiernos que hemos tenido, debería hace rato estarse discutiendo ese tema en el Congreso, más causales que puedan provocar la acusación constitucional por incurrencia en algún tipo de delito obviamente grave, lo que hay que hacer es incorporarlo al aparato legal del país. E incorporarlo al aparato legal significa que el Congreso en 2 votaciones, con mayoría de 2/3, o el Congreso con mayoría absoluta, pero no de 2/3, y un referéndum puedan modificar eso. Las elecciones que se vienen ahorita son un momento adecuadísimo para corregir algunas cosas. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. No me gusta este Congreso. Claro, la repregunta es: ¿y por qué votaste por estos señores? Porque es el elector el que los ha puesto ahí. Entonces, no, yo quiero poder corregir eso. Muy bien, entonces propon la renovación por mitades del Congreso a medio término. Pero eso no está. No está. Entonces hay que incorporarlo a la Constitución. Sí, y entonces todos contentos, todos tranquilos, porque ya no habrá más un parlamentario que se sienta libre de poder hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad, porque su mandato puede ser renovado o puede ser no renovado a mitad del periodo de gobierno, ¿no? Por ejemplo, permíteme poner otro ejemplo de otro tema. Existe
la posibilidad de hacer un mecanismo diferente, esto que llamaban asamblea constituyente y estas cosas para cambiar la constitución, no hay. ¿Se puede establecer un mecanismo diferente? Sí, tiene que ser prudente, nada más. Es decir, por ejemplo, bastaría pensar en que si hay elecciones a medio término para renovar congresistas, en ese mismo momento se pueda consultar en una consulta plebiscitaria o en un referéndum si quieren otro cambio también. Entonces tienes una dinámica distinta donde el elector no se queja porque puede corregir lo que él mismo hizo mal. Entonces, eso es el tipo de cosas que hay que conseguir, es el tipo de cosas que hay que lograr que la ciudadanía pueda plantear en lugar de simplemente decir voy a hacer marchas o voy a lanzar bombas molotov. No, planteamientos concretos que son posibles. Y yo puedo odiar a la presidente, yo voy a insistir en que no se dice presidenta porque el sufijo enta no existe. De acuerdo. ¿No? Yo puedo odiarla. Usos y costumbres contemporáneas. Sí, claro. De género. Pero muy ignorantes, porque no dice agenta, ¿no? Dice agente, ¿no? Y así sucesivamente un montón de... Exactamente. O sea, pianista, no hay pianista, ¿no? Entonces son tonterías, de verdad. O sea, no tienen lógica. Ahora, el hecho es que lo que debemos buscar es corregir aquello que nos perturba. O sea, es decir, si nosotros elegimos, entonces, y frecuentemente estamos arrepentidos de lo que elegimos, busquemos los mecanismos para no arrepentirnos, sino para corregirlos, ¿no? Sí, yo quisiera añadir dos cositas pequeñas. Una, que en otras constituciones, yo he estudiado, desde el colegio teníamos educación cívica con la Constitución del 33, eso no era otra cosa que introducción al derecho constitucional, más algunas recomendaciones de usos y costumbres de la época. Así es. De la época, ¿verdad? Después la Constitución del 79 ya en la universidad y luego esta otra Constitución. La Constitución del 79 además comparada, Cuba tuvo Constitución el 79, otros países también, eso lo estudiamos a fondo. Lo que quiero decir es, a lo que quiero llegar a lo siguiente, prácticamente muchas constituciones de regímenes liberales, no estoy hablando de regímenes de partido único, de partidos comunistas, ni de monarquías absolutas, teocráticas, incluyen el derecho que tiene el ciudadano de hacer lo que se llamaba acción constitucional, acción popular se le llamaba, algo así, ¿no es cierto? De tener esa iniciativa de presentar con las firmas suficientes las modificaciones que quieren hacer a la Constitución dentro de la Constitución. Y por último, en un régimen democrático, independientemente de las desigualdades que contiene todo régimen político, de las cosas que son rechazables, que existen en todo régimen político, yo me permito decir, mal con un Congreso, mal con representantes, peor sin ellos, peor sin Congreso, peor sin poder legislativo. Pero claro que sí, tienes toda la razón, por eso es que hubo las revoluciones de los siglos XVIII, XIX y en Inglaterra XVI, justamente XVII, para evitar que haya poderes absolutos que eran tan malos o peores que el peor de los sistemas democráticos. Hoy día lo que hay en nuestro continente, en varios estados de los cuales nos ocuparemos también más adelante, lo que hay son falsos congresos, pseudo parlamentos que se imponen completamente por el dinero y por el poder político, ¿no? de quien ejerce la presidencia, que el único caso excepcional es Nicaragua. ¿Por qué? Porque ahí la presidencia no es unipersonal, son copresidentes por modificación constitucional existente. Pero ese es otro tema. Sí, claro. Bueno, aquí también hubo el pánico sobre eso con el gobierno conyugal de Ollanta Humala en su momento, ¿no? Pero era un decir, lo otro está incluido. Es un hecho, sí, claro. Está incluido en la Constitución. Muy bien, dejémoslo ahí para invitarlos más bien a ustedes a opinar, a dar sugerencias. Si la tecnología nos puede servir para algo, pues usémosla para esto, para garantizar la iniciativa ciudadana, que es como se llama ahora, que es lo que permite hacer correcciones a la Constitución
que en algunos aspectos está bien, pero en otros no. Está clarísimo. Ahora bien, y aquí te voy a pedir tu ayuda, Manolo. Estamos aún en un problema limítrofe, entre comillas, con Colombia. Sin embargo, en el marco de esta organización del Tratado de Cooperación Amazónica, se produjo una reunión bilateral entre los cancilleres, entre Elmer Schaller por el Perú y Rosa Villavicencio por Colombia. Y en esta reunión bilateral se ha obtenido un comunicado conjunto. Y este comunicado conjunto, creo que es una bofetada a Gustavo Petro, porque el énfasis principal está en que los temas de fronteras entre Perú y Colombia se resuelven por la vía de lo establecido en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, por la vía de la Comisión Mixta de Fronteras, que ya está activada, que no hay lugar a amenazas bélicas y que esencialmente se van a procesar por la vía diplomática como países hermanos y fraternos. Más o menos eso es lo que dice grosso modo el comunicado, y creo que esto aleja bastante las tensiones que había alrededor del tema de fronteras con Colombia. Mi pregunta principal, Manolo, para que por favor intervengas al respecto, es ¿qué incidencia tiene en todo esto los problemas internos que tiene Petro en Colombia? ¿Cómo es que de su bravuconada ha pasado a la nada? Y la canciller ha pasado a el lenguaje y a los métodos que corresponden a los tratados internacionales que el Perú tiene en general, pero en el caso concreto con Colombia en particular, ¿no? Me gustaría señalar algunas cosas. Primero, que eso no ha cambiado para nada la relación de fuerzas internas que existe en Colombia, que es un país dividido unos, para decirlo de manera sencilla y sin entrar en demasiados detalles que son importantes, pero no hay tiempo para todo, entre un sector de la población y de la vida política colombiana, incluso académica, incluso diplomática, porque se ha visto expresiones contrapuestas de miembros del Servicio Diplomático de Colombia, que es un servicio diplomático eficiente, bastante profesional. Es un país después dividido, y muy fuertemente dividido desde el Bogotazo por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, cosa que la gente olvida. Y luego en la existencia primero de una guerrilla que era clasificada ahí, luego de vino se convirtió en terrorismo, y tanto de las FARC como del Ejército de Liberación Nacional, entre paréntesis fundado por varios amigos de esa época, profesores universitarios que venían a dar clases al Perú también, civiles, diplomáticos y sacerdotes de la corriente de Camilo Torres de Restrepo. Eso sigue dividido, eso no ha terminado. Y por el lado de Petro no ha terminado una acción dentro de la sociedad con el aparato del Estado, tanto exterior como interna, para tratar de fortalecer su posición y capitalizar en momentos en que sus iniciativas y sus avances, los pasos que da, han ido mermando, ya no son tan fuertes como en el comienzo. Primero, eso no ha cambiado. Segundo, lo que sí ha cambiado es la relación sumamente seria que hay con Venezuela, porque Petro finalmente está dentro del régimen democrático, pero el régimen venezolano no, y tiene un problema sencillo. Nos hemos olvidado, amigos, de un asunto que se llama Catatumbo y que ha quedado, como tú me lo mencionabas antes de venir al programa, como una especie de zona en la cual tienen primacía los ilegales, en este caso terroristas y otro tipo de delincuentes económicos, en este caso, que están imbricados con el terrorismo, lo cual no es nada nuevo. Todo el mundo lo sabe, aunque algunos traten de ocultarlo. Por otro lado,
Petro no puede tener una posición que sea abiertamente contraria al derecho internacional, porque es solo con el derecho internacional que va a poder defenderse mejor, por haber suscrito acuerdos de los cuales Brasil, que es el subhegemón de América del Sur, que es una palabra que no me gusta mucho, pero es una nación importante, una nación y un estado importante en América del Sur, es garante tanto para Colombia, Ecuador, como para el Perú, como para Bolivia. Y por último, un elemento que no se ha mencionado, amigos, es el hecho que Colombia pasa a presidir, le toca turno en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tiene turno. Y ahí a ese consejo nadie va, ni siquiera los que están en conflicto, que son miembros de eso, y menos los presidentes, acuden con posiciones ilegales o extra derecho internacional, fuera del derecho internacional, acuden con eso. Y por otro lado, Petro, también debo repetir lo que dije antes, no me voy a contradecir en esto, Petro tuvo la habilidad en su presentación, la que hizo cuando viajó 1000 kilómetros para hacer su declaración en Leticia, dijo que tenían que activarse los mecanismos diplomáticos. Lo dijo, eso está ahí planteado. De tal manera que jugó con dos ases. En síntesis, es un proceso que no ha terminado, sobre el cual algunas apreciaciones de balance militar que se están haciendo, algunas mejores que otras, son incompletas y además tienen un tufillo militarista, un tufillo de hierros, de fierros, de pólvora. Y eso no es así. Eso no es así porque además Colombia tiene una relación especial hasta hoy como Estado con la OTAN. Es un país bioceánico, el único en América del Sur. Estados Unidos tiene un interés muy importante en Colombia, en Perú, en Brasil también, con lo cual, a pesar de las discrepancias entre presidentes, continúa una relación histórica con el Brasil, que no se ha roto, tienen sus presidentes y todo lo demás. De forma tal que hay distintos aspectos que tienen que ver más con los factores fundamentales torales que son de tipo económico, fronterizo, la cohesión o divisionismo interno o división interna en la sociedad, las reglas de la comunidad internacional y de las relaciones. Aquí, por ejemplo, el tema OEA no pinta mucho, ¿verdad? Pero lo que sí pinta es el Consejo de Seguridad, sí pintan los acuerdos respaldados por el Brasil y en algunos casos Estados Unidos, Brasil y Chile para los países, algunos de los países amazónicos de lo que estamos considerando. Ese sería mi comentario. Lo que quiero decir en síntesis, amigos, es que no hay que dejarse llevar por las noticias de alto impacto que nos dicen que ya se viene la guerra, que aquí hay un balance militar, porque ese balance está mal hecho, pues tendrá 2, 3 puntos bien hechos, pero ese balance está mal hecho y no vamos a entrar en discusión de ese tema, porque no considera factores fundamentales que tienen que ver con la doctrina, la preparación, el desempeño y el despliegue de las fuerzas. Entre otros factores, ni con la inteligencia que ni aparece en los mapas esos que son de mucha importancia. No me voy a extender en este tema. No hay que dejarse llevar por esos criterios superficiales, más de tipo de impacto inmediato, y hay que abogar porque efectivamente se mejoren las relaciones con Colombia. Nosotros tenemos de nuestro lado el derecho y de facto tenemos el dominio poblacional e institucional de la zona que interesa. Perdimos 2 guerras con Colombia prácticamente, no hay que olvidar eso. A mucha gente no le gusta decir eso, menos a los militares o a los diplomáticos, pero eso fue así, es un hecho. Por eso se pierde el Putumayo y el Caquetá, por eso se pierde Leticia, y al comienzo de la República, en los años 30, tuvimos un conflicto también con Colombia que no terminó tan mal para el Perú, pero tampoco se puede decir que fue una victoria, como mucha gente lo presenta. De tal manera que lo importante ahí es poder actualizar en conjunto para resolver problemas, que yo lo quiero decir con una frase dura. Si le va mal a Colombia en la Amazonía, no le va a ir mejor al Perú en la Amazonía. Si le va mal a Ecuador en su país, no le va a ir mejor al Perú. Si le va bien al Perú, puede ser una contribución a que le vaya mejor al Brasil, a Bolivia, a todos los que estamos en el espacio amazónico y en el espacio del mar Pacífico, que compartimos eso
y que, para terminar, Brasil y los BRICS tienen interés en negociar y en participar de ese espacio, en lo cual tenemos un beneficio para todos y podemos tener valor añadido y compartido y ser, como decía el maestro Porter y Mortimer, estrellas emergentes y no estrellas menguantes como lo son hoy día Venezuela, Cuba, Bolivia, Paraguay deja de serlo, Nicaragua ya lo es, Haití es país fallido, el único que se puede decir fallido, y por otro lado hay otros que están en países en riesgo. Ahí me quedo. Muy bien, Sofi, vamos a la última pausa del programa y volvemos con nuestros temas finales. Estamos presentando Zoom Político. RCR, la red que comunica y une al Perú, ya está en NorTV, desde Catacaos, Piura, llegando a distintos puntos de la jurisdicción. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. Descansa y descubre el Perú con DM Hoteles. Maestro, maestra, disfruta de los mejores servicios y comodidades en nuestra cadena de hoteles en Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Lima, Moquegua, Nazca, Tacna y Tarapoto. Tenemos más de 80% de descuento sobre las tarifas regulares para ti. Reserva ahora en dmhoteles.pe y vive momentos inolvidables. 60 años de rama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Maestro, maestra, derrama magisterial asegura tu futuro. Por menos de 27 soles al mes, recibe tus aportes más intereses al momento de tu cese laboral, además de beneficios económicos para ti y los tuyos en caso de enfermedad y el respaldo que necesitan el día que no estés. Para más información, llama al 219-0200, opción 1, o ingresa a derrama.org.pe. 60 años, derrama magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Estamos presentando Zoom Político. Muy bien, y en la parte final del programa queremos tocar algunos temas muy breves. Y tendremos el comentario final de Manolo. Primero en la pauta, recuerdo que decíamos Vizcarra, Barbadillo o Luriacho. Resulta que lo han asignado a Ancón 2. Y esto nace de un criterio que alguien podría considerar técnico. Nosotros creo que no. Nosotros pensamos que como expresidente finalmente podría haber estado perfectamente en Barbadillo. Pero claro, a él no lo están juzgando ni eventualmente lo van a sentenciar por acciones como presidente, sino como presidente regional. Ahora se llaman gobernadores regionales. Pero los delitos de los que se le está procesando son en su calidad de presidente regional. ¿Y dónde están los presidentes regionales
que están cumpliendo algún tipo de prisión preventiva o de condena, están en prisiones normales, en áreas seguras, pero en prisiones normales. Entonces el INPI ha decidido, quizá en un exceso, asignar a Ancón, que es un penal moderno relativamente, a Martín Vizcarra Cornejo. Es el hecho, ya comentarios habrá y tendremos ocasión de compartirlos. También ha pasado algo muy interesante, que es la presentación del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud a la temática de la ley de amnistía aprobada por el Congreso y promulgada por la Presidenta Boluarte, que sin embargo se ha producido en medio ya de una acción desarrollada ante el nivel supranacional de la Corte. Pero sucede, esto es lo que se llama astillas del mismo palo, que el abogado del Estado peruano del Congreso, en este caso ha sido el protagonista Ángel Delgado. Y Ángel Delgado es de la misma camada de lo que hoy día llamamos caviares. Él ya no lo es, por supuesto, pero tiene el mismo origen. Entonces, su argumentación ha sido muy potente. Él ha dicho, no hay ni un caso solo en que se haya amnistiado a nadie acusado de eventuales delitos contra la humanidad. Obviamente ya el Perú ha dicho hace tiempo que el Estatuto de Roma se apruebe en 2002 y por tanto no es posible pues que el Perú esté aplicándolo a procesos anteriores. No hay cuestión de retroactividad. No hay, en derecho penal en no ninguna hay. parte. No, pero sí hay retroactividad benigna en derecho penal, en derecho tributario y en derecho laboral. Muy bien. Ha argumentado muy consistentemente además que los procesos están en trámite en el sistema judicial peruano y que por tanto no le corresponde intervenir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La verdad es que no sé cómo va a salir de la Corte de estos argumentos porque han sido francamente contundentes y nos gustaría en algún momento invitar a Ángel Delgado a hablar de esto porque hemos escuchado pues a Carlos Rivera, a Gloria Cano, al IDL, hablar de estos temas sin prácticamente adversario. Y ayer hubo un adversario bastante potente, creo yo, desde el punto de vista argumental. Y también necesitamos hacer una pequeña detención en las circunstancias de las encuestas electorales. Hemos visto el fracaso de las encuestas electorales en Bolivia. Ya en el Perú es historia, pues, o sea, desde el 90 en adelante las encuestadoras no la han achuntado nunca. Es más, la última con Castillo es la primera vez que fracasan tan rotundamente, ¿no?, en la primera vuelta. Y es necesario reflexionar sobre este tema, es necesario repensar las encuestas porque las metodologías no son válidas eternamente, pues alguna vez necesitan cambiar porque hay distintos tipos de posible intrusión en los resultados de las encuestas. Lo más simple es cuando las encuestas se hacen por vía electrónica o vía telefónica, que entran los bots, los robots, los hackers y todo esto y alteran cualquier resultado que sale. Cuando es presencial dijeron que iba a salir mejor, pero al final no lo parece. Y quería pedirle a Manolo su comentario. No, brevemente, lo curioso es que en algunos de estos casos hay entidades académicas que ahora no quiero mencionar, porque quiero hacerlo en un programa más amplio, que han utilizado encuestas telefónicas para producir resultados, lo cual es absolutamente una violación expresa del curso básico de teoría y métodos de investigación social. Empecemos por ahí. Sí, y en segundo lugar, se confunde mucho y se emplea, se interpreta indebidamente una encuesta por muestreo, aunque esté bien hecha, es una fotografía de un determinado momento. Solo cuando hay un panel
una continuidad de encuestas con un sentido proyectivo, evaluativo, aunque no sean estrictamente investigaciones proyectivo-evaluativas, pero que tienen algo de ese sentido que se puede rescatar en el diseño de las encuestas, preguntas, cuestionarios y su procesamiento, es que se puede ver alguna tendencia y no solamente las fotografías. Pero una encuesta normal de las que nos muestran es una fotografía de ese momento que puede cambiar por un asesinato o por algún otro factor. Nos queda un minuto para terminar. Sí, incluso no es improbable que se esté jugando con el margen de error a este momento. Son 2.8% de margen de error. Si el puntero tiene 10, imagínate lo que significa aplicar el margen de error hacia abajo y a su siguiente rival el margen de error hacia arriba. O sea, estamos en nada, quiero decirlo claro. Y voy a poner la pregunta que hice en un artículo periodístico. Dale. ¿A quién le cree usted más? ¿Al señor Alfredo Torres? ¿A la señora Urpi Torrado? ¿O al taxista que lo está conduciendo en una época electoral? Muy bien, lo dejamos allí porque el tiempo se nos acabó y nos despedimos nuevamente a dúo, mi querido Manolo. Hasta el próximo viernes a las 8 de la noche en Zoom Político por Red de Comunicación Regional. Y así, como Ángel Delgado, estas otras personas que hemos mencionado, hago mías sus palabras, también pueden venir a conversar con nosotros acá. Sin duda. Con el mismo respeto que los hemos tratado, en los mismos términos les vamos a escuchar. Muchas gracias. Excelente. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.